Cauce Democrático, una organización ciudadana integrado por personas que, ya retiradas de la actividad pública durante muchos años, sirvieron al país desde diferentes posiciones, ha hecho un cuestionamiento duro al manejo de la justicia en el Ecuador, a partir en especial de los casos de los señores Fernando Villavicencio y Cleber Jiménez. Una de esas personas llegó a ser presidente de la Asamblea Nacional, del Congreso Nacional, fue legislador, ha tenido diferentes actividades en el rubro económico y es industrial. Es el economista Guillermo Landazuri, él está hoy aquí en la República. ¿Cómo está usted, economista? Buenos días. Gracias, Jorge, un gusto. Economista, en realidad ustedes sienten, como afirman en el comunicado, que la justicia, desde la Fiscalía hasta los juzgados menores, están subordinados, así subyugados al Poder Ejecutivo. Jorge, en efecto, como usted lo ha dicho, este foro se formó hace 3 años exactamente y un día, el 20 de enero del año 2011, justamente preocupados por ese proceso de concentración, de falta de ambiente, de libertad de debate, de confrontación de ideas que se ha ido gestando en estos 7 años desde la presidencia del economista Correa. Entonces, en efecto, este foro de empresarios, de académicos, de artistas, de diferentes vertientes del pensamiento, hemos venido reuniéndonos y hemos venido haciendo escuchar nuestra voz respecto a esta concentración peligrosísima de poderes en el presidente de la República, que en el último evento del legislador Jiménez y del señor Villavicencio evidencia una clara subordinación tanto de la Asamblea, porque el derecho del legislador a tener la inmunidad parlamentaria es consustancial a su labor. Se creó con la gestación de esta institución que es el Parlamento en la naciente democracia inglesa hace 400 años. 800 prácticamente, claro, cuando en 1215 se firmó la Carta Magna. Ya, entonces en efecto nosotros estamos muy inquietos porque vemos una subordinación del poder legislativo cuando solo la presidenta autoriza esa irrupción en la estancia de trabajo del legislador y después hacen lo mismo con la residencia del señor Villavicencio. Entonces yo creo que también ahí el propio juez y el fiscal, solo ellos podían conocer el tema, pero no podía ser un tema de manejo indiscriminado como hizo el presidente de la República. Entonces hay una creciente inquietud, creemos nosotros, no solamente en Cauce Democrático, sino en muchos sectores del país, de que la democracia, que es libertad, que es capacidad de opinar, disentir y concertar, no se está viviendo en el Ecuador y hay un proceso de concentración del poder en la presidencia y de subordinación de los demás poderes a la voluntad del presidente. Sí, me llamó la atención el comunicado de Cauce Democrático porque si bien son personas que han tenido una presencia pública importante, como usted dijo, en diferentes ámbitos, son otras personas ya retiradas de la vida pública, que sin embargo se les nota, no solamente diría preocupadas, angustiadas por la situación del país. ¿Es así? ¿Angustia? Yo creo que sí, ese mensaje se transmite. No es solamente una ligera preocupación intelectual, es una angustia existencial de que se vaya configurando, en efecto, algo que no hemos tenido ni siquiera en periodos dictatoriales como los de la década del 70 y del 60. Yo creo que en efecto, y lo más grave es que si no surge una conciencia ciudadana clara, podemos pasar y podemos ir agudizando este proceso de concentración y de abatimiento y de pérdida de libertades en los cuales los propios ciudadanos vivan un estado, digamos, de confort y de aceptación de su situación que no es concomitante a la naturaleza de una democracia y de una sociedad participativa como debe ser el Ecuador. Ahora, ustedes mencionan no solamente el tema de la concentración, que es notorio, sino de abuso, como que el poder ejecutivo, el poder judicial, las cortes de justicia, desde la fiscalía, son hoy instrumentos de persecución, de retaliación y de venganza política. ¿Sí lo sienten? En efecto, esa es la inquietud de que hay una judicialización de la política y hay una criminalización de la protesta social, como se ha visto en varios casos. Entonces, justamente esa inquietud que usted expresa ahora, Jorge, es la que nosotros sentimos y se refleja en ese comunicado que usted muy bien lo define como una situación existencial de cierta angustia y de preocupación por un país que debe reaccionar. Ahora,
Sí me llama la atención, economista, que quienes firman ese comunicado, quienes integran Causa Democrática, son personas que han tenido una vida pública muy prestante, muy limpia. Y sin embargo, pues, por un lado hay quienes, pagados por el gobierno, esos trolls y esa gente, descalifican de un plumazo, viejos, estúpidos, no sé qué, alguna grosería sin ningún contenido intelectual. Pero sobre todo que la sociedad no reacciona a la admonición de personas como ustedes, de un grupo tan significativo, tan plural, tan variado. No reacciona, se lee y no ha pasado nada, sigamos consumiendo. Esa es la preocupación de fondo, ¿no? Porque si una sociedad no reacciona, los procesos de autoritarismo, de concentración de poder y de pérdida de libertades avanzan, y en eso tenemos ejemplos históricos en todas las latitudes. Entonces, justamente esa es la mayor inquietud que nosotros tenemos, es decir, el hecho de que la sociedad esté en un escenario de aceptación, de confort, de que no haya cuestionamientos a este esquema que no es democrático, sino que es autoritario. Entonces, esa es la principal preocupación que nos aborda, y en el fondo los comunicados, las opiniones de Causa Democrática son un llamamiento a la conciencia democrática, a la conciencia de debate, de planteamiento de posiciones divergentes, al hecho de que debemos tener visiones compartidas como país, pero opiniones diferentes sobre los diferentes temas, y que todas ellas deben ser respetadas y no criminalizadas. Ahora, ¿qué hacer? O sea, la realidad parece ser esta: el país ha aceptado todo a cambio del consumo. El gobierno, con mucha inteligencia política, pero con mucha, creo yo, irresponsabilidad hacia el futuro, ha gastado, endeudado, hipotecado el futuro del país para tener mucho dinero y generar mucho consumo y tener a mucha gente contenta, engordando. Sí, pero a cambio de eso hemos hipotecado nuestras libertades, nuestros derechos, nuestras garantías. ¿Cómo se le hace reaccionar, economista Landazuri? Bueno, mire usted, Jorge, que yo digo desde el punto de vista económico, también los procesos tienen su límite, ¿no? El Ecuador no ha generado las divisas suficientes para sostener la dolarización, y la dolarización en el fondo es un flujo de caja. Tienen que entrar más dólares de los que salen, y las entradas son por exportaciones que están relativamente estables, no han crecido, por inversión extranjera que no hay, por créditos que no hay de organismos internacionales, lo que hay es crédito chino, pero creo que ya tiene su límite, ¿no? Ya nos estamos acercando a los 10.000 millones de dólares con China. No sabemos las condiciones, pero no es una caja libre para acceder. Parecería que sí es una caja libre, porque China no está pensando, al prestarle al Ecuador en términos económicos, de hacer un préstamo, sacar un rédito, sino está prestando en términos geopolíticos, colonizar al Ecuador endeudándolo. Esa puede ser una visión, pero también ellos tienen que pensar en que tenga capacidad de pago, ¿no? Porque no puede ser solamente una visión geopolítica, decir tenemos un país como Ecuador a nuestro mandar. Entonces yo creo que las opciones económicas también se van cerrando. Mire usted, las propias medidas para atenuar el déficit de la balanza comercial, eso están indicando que se está buscando detener la salida de divisas, lo cual genera en algunas ocasiones oportunidades para algunos segmentos productivos si se lo hace de manera racional y eficiente. Pero lo de fondo es lo que usted dice, Jorge. Yo creo que hay esa percepción de que, teniendo una situación económica relativamente estable, propiciando algunos mecanismos de redistribución de la riqueza desde los sectores medios y altos hacia la base social, se va a tener una sociedad relativamente, yo diría en algún sentido, domesticada, y yo creo que esa no ha sido la historia del Ecuador, y yo pienso que debe generarse una conciencia crítica. Los nuevos actores, los jóvenes, los universitarios, yo diría que tienen un deber cívico ciudadano muy importante, y me parece que eso debe estarse gestando en la conciencia de muchos ciudadanos, que en algún momento confluirán su voluntad de actuar, y tendremos una emergencia, yo diría, de una posición ciudadana que debe ser la que el Ecuador requiere. O sea, lo que usted me está diciendo, el modelo económico está llegando a su situación de explosión o de implosión, y ese momento, ¿puede haber una reacción ciudadana?
Ese momento, eso puede hacer que una reacción ciudadana pueda hacerse. Ahora, las consecuencias de esa implosión podrían ser también muy malas socialmente hablando. Por supuesto, claro. Yo pienso que si estamos en una situación en la cual la economía ya no es tan fácil manejarla, en que la expansión del gasto público ya no puede seguir a los mismos ritmos anteriores, entonces no quedan alternativas significativas de cambio del manejo económico para el gobierno. En ese escenario yo creo que pueden gestarse posiciones de nuevos actores de la política que puedan ir tomando cuerpo en la sociedad ecuatoriana. ¿Y a usted le parece que este consumo que el Ecuador ha tenido en niveles muy altos estos 7 años ha sido un gesto de irresponsabilidad del gobierno? ¿Gastas tanto, no ahorrar nada para emergencias y para el futuro? Yo siempre dije, y me acuerdo alguna ocasión en la cual el economista Correa era ministro de Finanzas en el gobierno de Alfredo Palacio y fue al Congreso, y yo le cuestioné porque ya planteaban la eliminación de los fondos de contingencia. Los fondos de contingencia no son para pagar la deuda, son para enfrentar eventuales situaciones difíciles que pueda tener una economía y una sociedad. Y usted ve como Noruega tiene un fondo de contingencia impresionante, lo tiene Chile, lo tienen países que exportan materias primas que han tenido precios muy importantes, precios crecientes en la última década probablemente, y particularmente en los últimos años. Yo sí creo que la eliminación de los fondos de contingencia fue una actitud absolutamente contraria al interés nacional, porque hubiera servido para enfrentar de manera anticíclica. Cuando la economía mundial se contrae, tenemos fondos para sostener la economía nacional y a la inversa. Entonces yo sí creo que ahí ha habido un manejo irresponsable de las finanzas públicas, por ejemplo, al suspender totalmente todos los fondos y pasar su manejo al presupuesto, que en el fondo es un manejo discrecional del Ejecutivo. Claro, económica y socialmente irresponsable, pero políticamente muy conveniente para el correísmo. Claro. Le dio esta popularidad. Le dio la popularidad. Del consumo loco, de la chequera loca. Así es en efecto, así es. Hemos visto una subordinación del manejo de lo que debería ser una política económica, sobre todo fiscal, responsable, a una política clientelar que obviamente tiene su límite, y me parece que a ese límite estamos llegando. Termino, economista Landazuri, preguntándole una vez más por Cauce Democrático. Ahí están, usted es un hombre que ha tenido una militancia en el socialismo democrático durante muchos años, y hay gente también que ha estado en el liberalismo más clásico dentro de Cauce Democrático, es decir, como todas las vertientes del pensamiento democrático. Esa es una característica. Perfecto. ¿Ustedes confluyen en su preocupación por el tema del uso y el abuso del poder? La libertad y el abuso del poder. Pero también en planteamientos como el que usted hace sobre el manejo económico, ¿coinciden los miembros del Cauce Democrático? No ha habido un debate a fondo sobre temas de manejo económico, pero yo creería que sí deben haber coincidencias fundamentales en esos temas, porque hay vasos comunicantes entre una conciencia democrática y un manejo responsable de una economía que se base en una presencia reguladora del Estado, pero en un espacio donde las iniciativas privadas puedan prosperar en un marco de responsabilidad, y creo que esos elementos confluyen en Cauce Democrático. ¿Usted está completamente retirado de la política? Bueno, mire, el partido Izquierda Democrática, que era el referente ideológico en el cual yo me situé, desapareció del mapa, y yo no encuentro un espacio político al cual yo pueda dar mi contingente en estos momentos. Me parece importante formar estas sociedades civiles de debate, ser un actor importante en la vida académica, en la universidad, y por supuesto ser un industrial mientras podamos serlos, ¿no? ¿La vida académica no la ha dejado usted? No, yo sigo siendo profesor de la Universidad Católica. ¿Ya dejó el decanato de Economía? Sí, ya no soy decano desde hace algunos buenos años, pero lo que más me realiza es ese diálogo con los jóvenes, esa necesidad de actualización intelectual, de estar leyendo, de estar discutiendo y debatiendo, de tener ahí sí un ambiente democrático de disenso, de consenso, de discusiones, que eso es lo que caracteriza a la universidad, ¿no? La universidad es una institución
por esencia élite, donde tiene que estar el pensamiento, la crítica y la discusión, y eso quizás no lo perdamos. Pero élite en el sentido intelectual. En el sentido intelectual de discusión de ideas. Claro. Gracias, economista Landázuri, por haber estado aquí. Buenos días. Guillermo Landázuri, uno de los integrantes de Cauce Democrático, este foro ciudadano para el debate y la defensa de los valores democráticos del Ecuador, valores que lamentablemente actualmente se están batiendo en retirada.